Bienvenidos al podcast de Espacio Luzarra. En otras ocasiones hemos tocado en este espacio palabras que pueden no haber llamado la atención de alguno de los oyentes. Quizá la palabra Egipto no le diga mucho a un amante de la cultura griega, o que la palabra mujer no atraiga mucho a alguien enfocado en los aspectos masculinos de la vida. Pero esta vez tocaremos una palabra que nos involucra a todos, hombres, mujeres, ancianos, niños, a todos, a no ser que algún ente de otra dimensión coincidiera en escuchar nuestras reflexiones. En fechas próximas al 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hoy, en el valor de las palabras, humano. Humano viene del latín humanus, de humus, tierra, significando pues procedente de la tierra. El término latino se remite a su correspondiente raíz indoeuropea, con el mismo significado, y la palabra hombre, en su uso genérico, tiene un origen similar. Esta es una definición muy neta, sin muchos matices. Nuestros cuerpos vienen de la tierra y vuelven a ella. Así aparece en la mayoría de las tradiciones, la creación del ser humano a partir de la tierra. Pero, ¿los animales y las plantas no vienen también de la tierra? ¿Qué es lo que nos distingue como humanos? Las definiciones de los diccionarios nos dan varias acepciones de uso común. Que se compadece de sus semejantes. Humano, como contrapuesto a lo divino. Falible. Es humano errar. Pensante. Aunque en muchos casos colectivos e individuales no lo parezca, dotado de capacidad de razonar. Con esto podemos reflexionar un poco más allá de la apariencia. El humano es un ser que proviene de la tierra, sí, como las plantas y los animales, pero que es capaz de compadecerse más allá de la simple supervivencia y el propio interés. Es falible y por tanto corregible. Es pensante. Pero pensar ¿es la simple capacidad de cálculo, cosa en la que nuestras propias creaciones parecen superarnos? En nuestra opinión es mucho más. Es tender un puente entre una idea invisible y una realidad material, y a eso se le llamó siempre hacer realidad los sueños. Si hoy existe una Declaración Universal de Derechos Humanos, lo que un humano necesita para poder tener una vida digna es porque algún humano lo soñó. Y se nos podría decir que así como los derechos humanos no se respetan en gran parte del planeta, que hay que dejar de soñar y ocuparse de sobrevivir y ocuparse de lo suyo. Contestaremos que es verdad, que más de uno tropezó y cayó por mirar las estrellas y no por dónde pisa, pero también que muchos no salieron de un agujero por no ver la salida, simplemente levantando la mirada. Y sí, esta es nuestra paradoja.
nuestra tragedia y nuestra saga, suspendidos entre el deseo y el obstáculo, entre la conquista y la debilidad, entre el amor y la cobardía, entre el anhelo de algo hermoso y eterno y la certeza de una muerte segura. Somos cielo y estamos en la tierra. Somos humanos. Somos débiles y mezquinos. Somos heroicos, a veces aclamados y a veces difamados. Somos ignorantes, aunque algunas veces vemos la luz. Somos enajenados por el olvido de lo importante, aunque siempre hay algo que nos muerde por dentro. Somos ricos y somos miserables. Somos amantes fracasados o colmados, burdos, artistas, esclavos o liberados. Somos tropa, somos estrategas, somos falsos, somos verdaderos. Sí, estamos en la tierra y tenemos pies y tenemos que aprender a caminar. Pero también tenemos ojos para mirar y buscar más allá, siempre un más allá. Y tenemos manos, tanto para pedir ayuda como para levantar a los caídos. Y tenemos un corazón poderoso que no dejará de latir hasta que llegue nuestra hora. ¿Acaso no hemos sido dotados de poder? ¿Y un poder, acaso no implica un deber? Porque hoy se habla mucho de derechos, pero poco de deberes. Y es en tiempos tan inhumanos como los que vivimos, desgarrados entre la violencia y el abuso físico y moral, que cabe no solo reclamar los derechos humanos, sino también los deberes. Y no podemos hablar de un derecho, una dignidad, un deber más propio del ser humano que justamente eso, ser humano. ¿Eres mujer, hombre, otro? Sí, pero antes humano. ¿Eres oriental, occidental, religioso, ateo, de izquierdas, de derechas, materialista, tecnológico, conservador, creyente, revolucionario? Sí, pero ante todo, humano. Recordamos esas escuetas definiciones. Compasivo, que no es solo tener lástima del dolor de otro, es abrirse a comprender a ese, al otro, que es, a fin de cuentas, otro yo. Falible, qué duda cabe, pero que puede corregirse, aprender y evolucionar. No es un Dios, pero puede llegar a comprender lo divino, o al menos soñarlo, y tratar de alcanzarlo. Pensante, sin dejar de escuchar lo que la vida y los demás tienen que decir, pero tampoco esclavizándose a la opinión de la masa o de la fuerza bruta. Pensar es también sentir y actuar y vivir. No temamos soñar y enfrentar esta crisis, este cambio permanente que no sabe dónde va. Busquemos nosotros un horizonte mejor. Fallaremos, no nos llegarán las fuerzas, y caeremos, y lloraremos. Pero nos levantaremos siempre y seguiremos adelante un poco más fuertes, un poco más buenos, y sin perder jamás nuestra dignidad como seres humanos.